This episode is brought to you by Amazon. The holidays are here, and you know what that means? It's time to get your friends and family the gifts they deserve. Take the stress out of shopping with Amazon's great deals and low prices on a huge range of items from toys to tech and much more. Whoever you're gifting for, Amazon has great prices on everything you need this holiday season. Shop last-minute deals now. This episode is brought to you by LifeLock. The holidays mean more travel, more shopping, more time online, and more personal info in places that could expose you to identity theft. That's why LifeLock monitors millions of data points every second. If your identity is stolen, their US-based restoration specialist will fix it, guaranteed or your money back. Get more holiday fun and less holiday worry with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. Bienvenidos a este nuevo episodio de Deep en Crímenes. Soy Paya, y hoy vamos a hablar de un caso que ha generado muchísimo interés. En este episodio hablaremos de las acusaciones, las pistas y las pruebas. Ustedes serán quienes decidan, porque yo todavía no he tomado una decisión. Estoy abierto a todos los escenarios y posibles reconstrucciones, y también a escuchar sus opiniones sobre este caso, porque, sinceramente, aún no he formulado una conclusión definitiva. Sigo oscilando entre 2 o 3 hipótesis que me parecen válidas, pero que tienen lagunas y puntos débiles. Escríbanme, porque necesito ese intercambio de ideas. Hoy nos centraremos en la acusación. En el próximo episodio hablaremos de la defensa y de cómo, según mi punto de vista, la defensa tiene razones y argumentos muy relevantes. Después, haremos algunas reconstrucciones. Este es un caso que, como comentó Roberto en el chat, es bastante sencillo, fácil de entender, y que muchos de ustedes probablemente ya hayan seguido en la serie de Netflix. Un caso que, ya desde los primeros 10 o 15 minutos, parece claro. Una niña ha muerto, y los padres están implicados de alguna manera. Sin embargo, el grado de implicación de los padres no es evidente de inmediato, aunque se hace evidente rápidamente. Pocos días después del asesinato de Asunta, ocurrido el 21 de septiembre, y justo después de su funeral, la madre, Rosario, fue arrestada el 23 o 24 de septiembre, mientras que el padre fue detenido al día siguiente. Estos eventos marcaron un giro decisivo. Los padres nunca volverían a salir de la cárcel. De hecho, Rosario, la madre, se suicidaría 7 años después, todavía en prisión. Aunque el caso pueda parecer sencillo, hay zonas oscuras y grises, lo que Conrad llamaría zonas de sombra, que lo hacen complejo. El asesinato de Asunta, quienquiera que lo haya cometido, sigue siendo, en mi opinión, un misterio, a pesar de que haya culpables y una sentencia firme. Esto nos remite a casos como el de Ana María Franzoni, el de Cogne, donde, cuando hablamos de padres que matan a sus hijos, el principal problema suele ser el motivo. También en el caso de Ana María, el móvil no está claro, y la dinámica resulta confusa. Aquí, como en el caso de Asunta, falta el arma del crimen y no es evidente cómo ocurrieron los hechos. Existen divergencias respecto a los tiempos. Algunos sostienen que Ana María mató al pequeño Samuele antes de llevar a Davide al autobús, mientras que otros afirman lo contrario, que lo hizo después. Personalmente, no tengo una postura clara al respecto, y creo que ambas teorías son válidas. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos casos se parecen mucho y que no solo el móvil es un problema. Es decir, ¿por qué Rosario y Alfonso, o solo Rosario, o solo Alfonso, decidieron matarla? Sino también cómo planearon y ejecutaron su plan. Al principio, viendo la serie y estudiando un poco el caso, estaba convencido de que se trataba de un plan bien diseñado. Pero, al analizarlo, estudiarlo y reflexionar, debo decir que, si realmente hubiera sido planificado con cuidado, uno esperaría una ejecución mucho menos caótica. De padres tan inteligentes, habría esperado un plan más elaborado,
y una ejecución que no los llevara a ser incriminados tan solo 3 días después. Sin embargo, no podemos clasificarlo como un homicidio impulsivo. No estamos hablando de un asesino desorganizado, ya que se administraron pastillas de lorazepam a la niña, lo que sugiere un plan criminal premeditado. Por lo tanto, hay un plan criminal y les presentaré los distintos motivos que me llevan a esta conclusión. Pero este plan criminal no parece haber surgido el 21 de septiembre, ni durante el verano, sino incluso el 9 de enero. Hoy les explicaré qué quiero decir con esto. Al mismo tiempo, la ejecución de este plan parece muy infantil y poco refinada, lo que provoca que los padres sean arrestados a los pocos días. Sigamos un orden, entonces. Vamos a tratar de entender cuáles son las pistas y las pruebas en este caso. Personalmente, prefiero hablar de pistas más que de pruebas concluyentes. Creo que se trata de indicios coherentes y sustanciales, pero que carecen de la fuerza necesaria para ser considerados pruebas definitivas. Comencemos con la cuerda naranja, un elemento muy discutido tanto en la serie como en la realidad. Por cierto, varios de ustedes me señalaron que los productores del excelente documental del que hablé son los mismos que los de la serie. Yo no lo sabía, pero cuando les decía que los guionistas habían estudiado el documental con detalle, tenía razón. El aspecto interesante de la cuerda es el siguiente. Cerca del cadáver de la pobre Asunta se encontraron 3 pedazos de una cuerda de nylon naranja. Esa misma cuerda fue hallada en la casa de Montuto, en la finca, durante un registro policial. ¿Cómo se llevó a cabo este hallazgo? Ocurrió la noche del 22 de septiembre, pocas horas después de que se descubriera el cuerpo. Los padres llevaron a la policía a esta gran villa porque Rosario, la madre, afirmó haber estado allí antes de regresar a casa. Es necesario hacer una pausa para hablar de las declaraciones de Rosario, pero por ahora simplificaré esta parte para dar una visión general de los hechos. Eran aproximadamente las 3 de la madrugada. El cuerpo había sido descubierto hacía menos de 2 horas, y los policías, junto con los padres, llegaron a la villa. En un momento dado, Rosario dijo que necesitaba ir al baño, pero en lugar de usar el baño del piso inferior, decidió subir al piso superior. Un policía, intrigado, no tanto, como hace creer la serie, porque hubiera un baño más cercano, sino por la forma en que Rosario subió corriendo las escaleras, decidió seguirla. No esperen que corriera como un loco detrás de ella, pero sí aceleró un poco el paso para alcanzarla y observar qué estaba haciendo. El policía entra en la habitación donde Rosario había entrado y encuentra una cesta con unos pañuelos y, lo más interesante, algunos trozos de esa cuerda naranja. Es importante señalar que este policía había estado en la escena del crimen menos de 1 hora antes y había visto las marcas de la cuerda junto al cadáver de Asunta. Por lo tanto, detiene a Rosario y procede a recoger la cuerda como evidencia para enviarla a análisis. Los resultados son muy interesantes. La cuerda es idéntica en material y composición química a la encontrada junto al cuerpo de Asunta. Sin embargo, los extremos no coinciden. Esto significa que los 3 trozos de cuerda hallados junto al cadáver no tienen el mismo corte que los trozos encontrados en la casa. En otras palabras, aunque son del mismo tipo, no se puede afirmar con certeza que provengan del mismo ovillo. ¿Qué hacen los investigadores? Van a varias tiendas para intentar comprar una cuerda similar y no lo logran. En el documental y en la serie hay una escena famosa donde el abogado defensor de Rosario afirma haber encontrado cuerdas idénticas en varias tiendas, criticando que los investigadores no hicieron bien su trabajo. Sin embargo, la investigadora responde que, aunque la cuerda pueda parecer similar en material y color, tiene una composición química específica que no coincide perfectamente. Así que, aunque es una pista sólida,
no se convierte en una prueba concluyente porque no se puede demostrar que los trozos de cuerda provengan del mismo rollo hallado en la casa de Montuto. Sin embargo, desde mi punto de vista, en este caso estamos más allá de la duda razonable. Aunque no sea una prueba al 100%, está muy cerca de serlo y tiene un gran peso probatorio. Otro aspecto interesante es que los trozos de cuerda encontrados cerca del cuerpo de Asunta habrían sido utilizados para atarle las muñecas y los tobillos. Esto plantea una pregunta. ¿Por qué atar a la niña? What's up, y'all? It's Joe Budden, here to talk about Prize Picks. Football season is heating up, and Prize Picks is the best place to get real money sports action while watching football. With over 10 million members and billions of dollars in awarded winnings, Prize Picks has made daily fantasy sports accessible to all. The app is really simple to use. Pick 2 or more players across any sport, pick more or less on their projection, and you could win real cash on your lineup. Prize Picks even invented the Flex Play, so you can still cash out if one of your picks doesn't hit. On Prize Picks, you can mix and match players from different sports. Real money sports action while watching football. Download the Prize Picks daily fantasy app today and use code FIELD and get $50 instantly when you play $5. That's code FIELD on Prize Picks to get $50 instantly when you play $5. You don't even need to win to receive the $50 bonus. It's guaranteed. Prize Picks. Run your game. Must be present in certain states. Visit prizepicks.com for restrictions and details. Sí, como parece, Asunta fue llevada a la finca prácticamente sedada. Habiendo ingerido 27 pastillas de lorazepam, no había necesidad de atarla, ya que estaba incapaz de moverse. Atar las muñecas y los tobillos podría parecer un intento de simular un secuestro o, simplemente, y aquí pido disculpas por lo crudo del relato, para hacer el cuerpo más compacto para transportarlo. Sin embargo, atar las muñecas y los tobillos aumenta el riesgo de cometer errores, como dejar ADN en la cuerda. Y, efectivamente, esos errores se cometieron. El segundo indicio, que tiene casi el valor de una prueba, son las declaraciones de Rosario. En su denuncia del 21 de septiembre, cuenta una historia muy precisa que cambia cuando los policías le muestran una fotografía. Entonces, ¿qué contó Rosario el 21 de septiembre? Dice que ella y su hija Asunta almorzaron en casa de Alfonso, lo cual es cierto. Rosario afirma haber regresado a casa alrededor de las 17 horas y que hacia las 19 horas decidió ir a la finca, que está a unos 25 a 30 minutos, dependiendo del tráfico. Recordemos que era sábado por la noche, por lo que el tráfico no debería haber sido un gran problema. En este punto, Rosario dice que decidió ir a buscar unos trajes y le pidió a Asunta que la acompañara. Pero Asunta, siendo una niña muy estudiosa y disciplinada, estaba haciendo sus deberes. Por lo tanto, Rosario le dijo a su hija que se quedara en casa, prometiéndole que volvería en un par de horas. Esta historia tiene cierta lógica. ¿Dejaría a mi hija de 13 años sola en casa por un par de horas, un sábado por la noche? No me parece algo particularmente extraño. Sin embargo, el problema surge 2 días después, cuando se encuentra una foto tomada por la cámara de seguridad de una gasolinera. Son 4 fotogramas en los que se ve el coche de Rosario, un Mercedes verde petróleo, pasando alrededor de las 19 horas 24 minutos. La carretera coincide con la ruta que Rosario habría tomado desde su casa hasta la antigua casa de sus padres, ya fallecidos, pero donde vivieron toda su vida. Lo extraño es que, según Rosario, no debería haber nadie en el asiento del copiloto, ya que afirmó haber salido sola. Sin embargo, en la foto aparece una silueta que parece humana, ligeramente más pequeña que un adulto. Además, esta figura lleva puesta una camiseta blanca, y recordemos que Asunta, en el momento en que se encontró su cuerpo, llevaba precisamente una camiseta blanca. Cuando vi esta imagen en la serie, mi primera reacción fue pensar en el amante. Tuve la idea de que Rosario podría haber dejado a su hija sola en casa para ir a encontrarse con su amante y que, al regresar,
Asunta ya no estaba. Este escenario parecía plausible. Sin embargo, Rosario admite inmediatamente que esa persona en la foto es Asunta. Esto es interesante. ¿Cómo podemos estar seguros de que realmente es Asunta y no otra persona, como Miguel, el amante? La respuesta nos la da la misma Rosario. En lugar de decir que la figura era Miguel u otra persona, cambia su versión. Y, como siempre digo, cuando una persona investigada cambia su versión, es un signo preocupante. ¿Qué dice Rosario? Inicialmente afirma haber dejado a Asunta sola en casa, pero luego sostiene que Asunta fue con ella. Dice que, al regresar, se dio cuenta de que había olvidado los trajes y dejó a Asunta cerca de la casa de su padre, a 5 minutos a pie, para volver a Montuto y recogerlos. La diferencia entre las dos versiones es significativa. En la primera versión, Rosario dice que hizo un viaje de ida y luego otro de vuelta. En la segunda cambia la historia. Afirma que fue con Asunta a la finca y que, al regresar, dejó a la niña en un lugar que no puede precisar con claridad. En sus diversas declaraciones, proporciona 2 o 3 ubicaciones diferentes donde supuestamente dejó a Asunta, pero en todos esos lugares había cámaras que podrían haber captado a la niña y ninguna la registró. Esto nos da una certeza bastante alta. Asunta fue a Montouto con su madre. Rosario no es capaz de proporcionar una explicación creíble sobre lo que sucedió con Asunta. El cambio de versión parece esconder algo más profundo. Pasemos ahora a un tercer indicio importante, relacionado con el ordenador portátil y el móvil de Alfonso. En la serie hay una escena donde los policías están registrando la casa de Rosario, y Alfonso menciona que necesita ir a su casa a recoger algo que olvidó. Este gesto resulta un poco sospechoso. De hecho, el día después del hallazgo del cuerpo de Asunta, el 22 de septiembre, la policía acude a casa de Alfonso para realizar una inspección general y tomar fotos. En el salón, fotografían un maletín de 24 horas con un ordenador portátil en su interior. Sin embargo, un par de semanas después, durante un registro más exhaustivo, el ordenador había desaparecido. Este portátil reapareció 3 meses después. De forma inesperada, los abogados de Alfonso alegaron que el ordenador siempre estuvo allí y que los investigadores no lo vieron. Además, insinuaron que algunos datos podrían haber sido eliminados. Este episodio del ordenador que desaparece y reaparece lanzó una gran sombra de sospecha sobre Alfonso. Además, salieron a la luz búsquedas relacionadas con contenido pornográfico. No se trataba de material pedopornográfico, sino de contenido común, aunque con un interés particular en actrices porno con rasgos asiáticos. Este detalle generó cierta controversia, ya que Asunta era de origen asiático, lo que algunos interpretaron como un indicio perturbador que podría tener alguna conexión psicológica o emocional en el contexto del caso. Pasemos ahora al cuarto punto, que considero fundamental y que constituye el núcleo del caso contra los dos cónyuges: las pastillas de lorazepam. ¿Qué ocurre? El 1 de julio de 2013, Rosario es dada de alta del hospital. Como mencioné antes, había estado ingresada durante 8 días debido a un agravamiento de su estado de salud, tanto por el lupus como por su estado psicológico. Estaba atravesando una fuerte depresión, acompañada de varios problemas físicos. Estoy convencido de que durante este periodo, Alfonso hizo con Rosario una especie de pacto con el diablo. Le prometió apoyarla en este momento tan complicado a cambio de que ella se alejara de su amante, Miguel, un empresario exitoso. Finalmente, Rosario aceptó. Aquí entra mi especulación, y subrayo que no hay pruebas ni indicios que lo respalden. Creo que en ese momento Rosario le dio a entender a Alfonso que Asunta debía desaparecer. ¿Por qué digo esto? El 1 de julio de 2013, tras el alta, Alfonso se encarga de cuidar tanto de Rosario como de Asunta.
En la noche entre el 4 y el 5 de julio ocurre un episodio inquietante. Alfonso estaba en su casa durmiendo y en plena noche Asunta es atacada. Tenemos dos versiones de lo sucedido. La de Asunta, que conocemos a través de los mensajes que envió a una amiga, y la de Rosario. Según Rosario, en mitad de la noche escuchó ruidos de lucha provenientes de la habitación de su hija. Corrió a la habitación y vio a un hombre vestido de negro intentando estrangular a Asunta. Rosario luchó con el agresor y logró que huyera. Sin embargo, en lugar de informar a la policía, Rosario contactó a Alfonso y ambos decidieron no presentar una denuncia. Justificaron esta decisión diciendo que querían evitar que Asunta fuera sometida a interrogatorios e investigaciones. Es interesante destacar que Rosario era abogada, por lo que sabía perfectamente lo que debía hacerse en un caso como este. Al día siguiente, Asunta envió un mensaje a una amiga diciendo: «Anoche alguien intentó matarme». Cuando la amiga le pidió más detalles, Asunta confirmó: «Sí, alguien intentó matarme. Cuando nos veamos te lo cuento, pero no se lo digas a nadie». Este episodio por sí solo resulta alarmante, pero también plantea muchas preguntas. ¿Quién era ese hombre vestido de negro? ¿Por qué Rosario y Alfonso optaron por no denunciar? ¿Es posible que este evento marcara el inicio de algo mucho más oscuro? La pregunta fundamental es: ¿realmente entró un intruso en la casa esa noche? La respuesta, con un alto grado de certeza, aunque no absoluta, es no. Esto se debe a un detalle clave. Los vecinos, que tenían perros pequeños pero muy sensibles, confirmaron que esa noche los animales no ladraron. Esto indica que nadie entró en la casa por la puerta. Por lo tanto, el agresor, aparentemente, ya estaba dentro de la casa, lo que nos lleva a sospechar que podría haber sido la propia Rosario. Además, se observaron marcas en el cuello de Asunta en los días posteriores, tal y como señaló la madre de una amiga de la niña. Este detalle, que no se menciona en la serie, resulta crucial. Aquí es donde entra un elemento que nos remonta al 9 de enero de 2013. Recordemos que a principios de ese mes, Alfonso descubrió las repetidas infidelidades de Rosario, lo que llevó a la separación de la pareja. El 9 de enero, Rosario llamó a un cerrajero para cambiar la cerradura de la puerta. El cerrajero posteriormente testificó que Rosario le dijo que debía cambiar la cerradura porque alguien había intentado entrar para matar a su hija. Esto resulta especialmente revelador. 7 meses antes del supuesto ataque, Rosario ya anticipaba un intento de agresión contra su hija, pero nunca presentó ninguna denuncia. Con esta información podemos afirmar con un grado significativo de certeza que el ataque a Asunta durante la noche entre el 4 y el 5 de julio de 2013 no fue obra de un intruso externo. Solo había dos personas que podían haber agredido a Asunta esa noche: Rosario o Alfonso. Un detalle interesante es que el teléfono de Rosario estuvo activo esa noche, registrando búsquedas en Internet y el envío de mensajes. Esto indica que Rosario estaba despierta, lo que refuerza la posibilidad de que fuera ella quien intentó agredir a su hija. Este episodio plantea dudas inquietantes sobre las verdaderas dinámicas entre los miembros de esta familia y las posibles motivaciones detrás de sus actos. Quizás Rosario ya tenía en mente lo que ocurriría en los meses siguientes. Asunta no muere, o mejor dicho, Rosario no logra matarla, dependiendo de cómo se quiera interpretar el asunto. Pero lo que es seguro es que lo que sucede entre el 4 y el 5 de julio de 2013 es significativo. Hay un primer ataque, un primer intento de hacerle daño a Asunta, y los padres deciden no denunciar lo ocurrido. Repito la cronología porque es importante. El 1 de julio, Rosario regresa a casa tras haber estado hospitalizada. En la noche entre el 4 y el 5 de julio ocurre este primer ataque a Asunta. El 9 de julio tiene lugar otro episodio muy peculiar
y lleno de indicios relacionado con Asunta. La niña asistía a una escuela de música, donde era considerada un verdadero prodigio. En esta escuela, la maestra se da cuenta de que Asunta no puede mantenerse en pie. Arrastra un pie y tiene dificultad para hablar, hasta que, en un momento, simplemente se desploma. La maestra llama a los padres, y Alfonso le dice que todo es normal, que Asunta está muy cansada y está tomando medicamentos para una alergia, unos antihistamínicos muy fuertes. Episodios similares se repiten el 16 y el 22 de julio. En estas fechas, los profesores notan que Asunta no es la misma de siempre. Se queda dormida, habla de manera confusa y tiene dificultades para mantenerse en pie. En estas ocasiones, los profesores tienen que llamar a los padres para que vayan a recogerla. Es importante subrayar que la defensa nunca ha negado la administración de medicamentos. La acusación, por su parte, hace algo muy inteligente. Interroga al pediatra de Asunta, preguntándole si alguna vez se le diagnosticó una alergia. La respuesta es negativa. También es negativa la respuesta sobre si alguna vez se le recetaron medicamentos para tratarla. Luego hablan con la niñera y con una amiga cercana de Rosario. La niñera afirma que, durante todo el mes de agosto, Asunta estaba perfectamente saludable. Así que tenemos la certeza, y repito, esto no lo niega ni siquiera la defensa. Asunta estaba bajo el efecto de sustancias. Sabemos con certeza que fueron los padres quienes la drogaron. Es Alfonso, el padre, quien compra el lorazepam, un tranquilizante, en cantidades industriales. Más de 300 pastillas en menos de un mes. Parte de estas pastillas se le administraron en secreto a Asunta. El 21 de septiembre, cuando Asunta es asesinada, tenía en su cuerpo alrededor de 27 miligramos de lorazepam, el equivalente a 27 pastillas. Volvamos a preguntar, ¿por qué los padres comienzan a sedar a su hija? Una hipótesis es que pensaran que, si Asunta sufría una sobredosis de estas pastillas, podrían justificar la situación diciendo que ella las había tomado sola en casa mientras ellos no estaban. Pero eso suena extraño, porque podrías intentarlo una vez, pero no 6. Algunos sugieren que Rosario simplemente quería que su hija durmiera durante muchas horas para poder dedicarse a sus asuntos. Sin embargo, eso también resulta extraño, considerando que contaban con una niñera y con Alfonso, quien podía encargarse de Asunta. Por ejemplo, el 20 de septiembre de 2013, un día antes de la muerte de Asunta, Rosario viaja a Bilbao con su amante, dejando a Asunta al cuidado de Alfonso y diciendo que iba por motivos de trabajo. Esto demuestra que no era necesario recurrir a sedantes para gestionar la situación. La administración del medicamento es uno de los aspectos más misteriosos del caso, junto con el móvil. Algunos han planteado que podría tratarse de una serie de pruebas. Evaluar los efectos del medicamento en Asunta, hacerla dormir y luego enviarla 3 veces en 20 días de vacaciones durante un mes. Algo no encaja. ¿Por qué estos padres, en particular Rosario, aunque Alfonso no puede ignorarlo, deciden drogar a su hija? Aún no tengo una respuesta clara a esta pregunta. Esta situación es un punto clave y altamente incriminatorio. Si Alfonso no hubiera sido la persona que compraba las medicinas y recogía a Asunta en esas condiciones físicas deterioradas, probablemente no habría sido condenado. Contra él hay muchas menos pruebas en comparación con las que existen contra la madre. El sexto motivo de la condena tiene que ver con algunas palabras pronunciadas por Rosario, captadas mientras estaba en prisión. Es importante señalar que estas palabras nunca se usaron en el juicio, ya que el juez decidió excluirlas, pero se publicaron en todos los diarios españoles. En un momento, Rosario le dice a Alfonso: «Tu fantasía enferma nos va a causar un montón de problemas».
Nunca se entendió exactamente a qué se refería, y las explicaciones que dieron ambos parecían forzadas, como si intentaran justificar algo después de haberlo hecho. Además, Alfonso le pregunta a Rosario: «Te dejé todo el tiempo para hacerlo». Aquí tampoco está claro a qué se estaba refiriendo. Pasemos ahora a los posibles motivos. Uno de los más fuertes, según mi opinión, está relacionado con la relación de Rosario con su amante Miguel. Rosario le había propuesto vivir juntos, dejando a su esposo, aunque en realidad ya había iniciado los trámites de divorcio. En este contexto se puede suponer que Rosario veía en Asunta un obstáculo para su felicidad y para su deseo de comenzar una nueva vida con Miguel. Personalmente no creo que Miguel tuviera la intención de dejar a su esposa. Probablemente solo buscaba divertirse. Sin embargo, Rosario era una mujer en apuros, con problemas de salud mental, que estaba administrando sedantes potentes a su hija y ya había considerado un ataque contra Asunta. En este escenario, el papel de Alfonso se complica. Él seguía enamorado de su esposa, y aunque se da cuenta de inmediato de que algo no va bien, decide quedarse al lado de Rosario. Quizás lo hace pensando que es un acto de amor hacia ella, una mujer que ya no lo ama. Esto podría ser un motivo. Otra hipótesis es que ambos padres se hubieran cansado de Asunta. Sin embargo, encuentro esta explicación poco convincente. Algunos argumentan que, siendo Asunta una hija adoptiva, los padres podrían haberse cansado más fácilmente de ella. Pero yo dudo que un padre deje de amar a un hijo adoptivo solo porque ha llegado a la adolescencia. Es natural que los chicos, a los 13 años, se vuelvan más rebeldes. Es una fase normal del crecimiento. Es difícil imaginar que ambos padres desearan la muerte de su hija. Creo que es más probable que Rosario quisiera a Asunta muerta para poder ser libre y vivir su historia con Miguel. Alfonso, por su parte, parece no entender del todo la gravedad de la situación y, en lugar de detener a Rosario, la apoya. Sin embargo, hay muchas inconsistencias en esta historia. Es importante analizar estas incongruencias, ya que podrían apuntar a que los padres tenían un conocimiento previo de lo que iba a sucederle a Asunta. Personalmente creo que Rosario estuvo directamente involucrada, y que las razones detrás de sus acciones seguirán siendo un misterio, ahora que ya no está viva para explicarlas. No hay signos de violencia sexual en Asunta, y este es un dato significativo. La hipótesis de un accidente también ha sido considerada y será analizada en un episodio futuro. Así que, por ahora, me despido. Gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio de Crímenes, donde hablaremos sobre todo lo que no cuadra a favor de los padres. Hasta luego.